vez más damos la bienvenida a este tiempo devocional, este espacio que hacemos desde la Iglesia Renacer Evangelista Internacional en nuestro canal de YouTube para iniciar o terminar nuestros días orando, clamando a nuestro Padre Dios, pero también meditando en la bendita palabra de Dios. De verdad que la palabra de Dios es un regalo bien especial que el Señor nos ha dejado para alimentarnos, para ayudarnos a crecer, a formarnos, a formar nuestro carácter y a tomar decisiones sabias entre todas las cosas que hace la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarles que sigamos estudiando con mucho ánimo, con mucho gozo, que sigamos pendientes de todos estos estudios que son muy importantes para nuestra vida. Quiero invitarles a que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 de Proverbios. Y antes de abrir y de iniciar nuestro estudio del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta si les ha gustado este contenido, nos ayuda muchísimo. Y si les ha gustado mucho, si les gusta mucho nuestros contenidos, pues a que se suscriban a nuestro canal, que es importante y nos ayuda a crecer y sobre todo nos sigue dando fuerzas para seguir esparciendo la palabra de Dios, que es una semilla a muchas personas que la necesitan. Vale, vamos a estudiar entonces en el capítulo 15 del libro de Proverbios. Continúa este hermoso libro dándonos o enseñándonos a través de los contrastes entre los sabios y los necios. Bueno, este es el último capítulo de contrastes. A veces es mejor, se aprende más cuando vemos el contraste, cuando vemos esta comparativa, y esto nos ayuda a ubicarnos. Una vez más tenemos que decirlos que nos ayuda a ubicarnos acerca de en qué punto estamos. Y nos deja la pregunta: ¿usted es sabio o usted es necio? ¿Usted en qué lugar está? ¿Usted es justo o usted es impío? Y a través de ese contraste aprendemos. Vamos a mirar entonces, hoy estudiamos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Y empieza diciendo o hablando una vez más del tema que hemos venido tocando a lo largo del estudio de estos proverbios, de la lengua. Dice que la blanda respuesta quita la ira. ¿De qué forma podemos aplacar una guerra o alguien que se levanta enojado o airado? Pues a través de las blandas respuestas. Y esto es evidencia. El sabio muestra o demuestra su sabiduría a través del hablar, igual que el necio. O sea, lo que hay en el corazón, y esto es lo que dice el Señor también, que el hombre bueno saca de su buen tesoro cosas buenas, y la saca ¿por dónde? La saca por la boca.
Pero el hombre malo también saca de su mal tesoro, o sea, de su corazón, las cosas malas. Igualmente salen por su boca. ¿Cómo conocemos al sabio o cómo conocemos al necio? Pues por lo que habla, por lo que dice. Y eso es lo que nos está dando a entender a lo largo de muchos versículos que hemos estudiado ya este texto de Proverbios. Así que cada vez que veamos a alguien que está enojado y que sus palabras nos pueden hacer daño, pues en vez de responderle, solamente escucha, capta el enojo y ponte en su lugar. A veces es más sabio callar que responder. Yo sé que hay veces que queremos hacernos respetar, pero aquí no nos está diciendo, aquí no nos está diciendo que no respondamos. Aquí nos dice es que en lugar de responder con una palabra a igual volumen, digámoslo así, o mayor volumen, que el consejo que nos da es que respondamos suavemente. Y cuando usted responde suavemente, pues desarma totalmente a la persona que le está hablando airadamente. Cuando tú decides dar una respuesta amable, eso calma el enojo. Totalmente es lo que nos está diciendo aquí el consejo del libro de Proverbios. Dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿cómo responde usted cuando le hablan fuerte? ¿Cómo responde usted cuando le hablan fuerte? Ese es el gran desafío que tenemos, que yo sé que a muchos nos ha pasado. Pues lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que la blanda respuesta quita la ira y la respuesta áspera hace subir el furor. Sigue diciendo el pasaje en el versículo 2, dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Dice, habla de la lengua de los sabios. No es suficiente enseñar sabiduría. Una persona que es verdaderamente sabia, pues no solamente hablará la verdad y hablará cosas correctas, sino que lo que dice será de una manera agradable y un buen tono para que sea bien recibida. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, dice en la versión del lenguaje actual. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Y una vez más, aquí nos está recordando la idea que venimos tocando en nuestro tema. La sabiduría o la necedad salen a la luz a través de la boca, a través del hablar, a través de la lengua. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Y nos ha venido el libro de Proverbios a lo largo de todo el texto que hemos venido estudiando, hablando mucho de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, si usted quiere ser sabio, tiene que aprender a tener temor de Dios en su vida. Temor de Dios, andar con ese temor de Dios, hablar, a vivir en ese temor de Dios. Y todo viene a través de ¿qué? A través de una búsqueda de Dios, a través de someter nuestras vidas al Señor. Así nos hacemos sabios. La sabiduría no viene porque tengamos muchos años. Hay muchas personas que piensan que para ser sabio pues hay que ser un viejito. No necesariamente. Los sabios somos aquellas personas que tenemos temor de Dios en nuestro corazón, que tenemos palabra de Dios en nuestra vida, que la hemos estudiado, pero sobre todo que la hemos puesto en práctica. Entonces, si usted quiere ser sabio, si usted quiere ser una mujer sabia, introdúzcase en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, reciba los consejos. Y una vez que ha recibido los consejos y los ha vivido y los ha puesto en práctica, pues entonces tendrá argumentos para decirle a otra persona, para dar un buen consejo a otra persona. Entonces dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Y la segunda parte nos dice, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los necios no piensan para hablar.
Los necios hablan tonterías, hablan palabras agresivas, hablan sandeces, hablan palabras que no edifican. En otras palabras, los necios botan por su boca pues su necedad, su tontería. Y una vez más, cuidémonos de lo que hablamos. Si usted se considera o quiere ir en el camino de la sabiduría, pues tiene que aprender a controlar su boca. Si se le ocurre, si usted está en esta terapia de pasar de ser necio a ser una persona sabia, pues entonces mire bien lo que va a hablar por su boca, mire bien lo que va a decir, mire bien las conversaciones que pretende tener y evalúe siempre antes de hablar. Hay personas que no piensan para hablar, los necios no piensan para hablar, simplemente hablan y dicen sandeces, dicen tonterías. Y recuerde que una vez que la palabra ha salido de nuestra boca, ya no puede devolverse. Ya no puede devolverse. Recuerde siempre que el necio y el sabio se conocen por el hablar. Dice el versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y este versículo, pues para mí es bastante impactante y revelador, porque una vez más, pues este es uno de los versículos que nos sustenta que Dios es omnisciente. ¿Qué significa este atributo de Dios? La omnisciencia de Dios es un atributo de Dios, uno de los principales atributos. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Dios está en todas partes. Y este versículo lo sustenta. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, allí Dios estará. Siempre, siempre los ojos de Dios estarán allí. O sea que lo que nos dice es que no hay manera de que nos podamos escapar de Dios. No hay lugar donde no esté Dios. No hay lugar donde te puedas escapar de su presencia. Y es lo que nos expresa también el salmista en el Salmo 139. El Salmo 139, a partir del versículo 7, él se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, lo que está diciendo el salmista en este salmo, en este texto es, pues precisamente eso, no puedo escaparme. No puedo escaparme porque donde quiera que yo vaya, si estoy en lo más alto de los montes, allí estás tú. Si me escondiera en lo profundo del mar, allí tus ojos me verán. Desde un extremo hasta el otro. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios. Ahora miremoslo así. A lo mejor hay veces que hacemos cosas a escondidas y nadie más se da cuenta. Pero quiero decirte algo, Dios sí lo está mirando. Y dice que Dios está mirando a los malos y a los buenos. O sea, los ojos de Dios no están solamente enfocados en los malos o en lo malo que hacemos. También están enfocados en lo bueno. Porque cuando tú haces una cosa buena, Dios la ve. Cuando tú haces una cosa buena por alguien, cuando tú haces una cosa, un beneficio por otra persona, Dios está mirando. Los ojos de Dios están mirando esa cosa buena que hiciste. Y sí, te tendrá en cuenta en algún momento. Dios también, como está mirando, recompensará. Y esto es también muy importante. O sea que entendamos esto, los ojos de Jehová están en todo lugar, en todo lugar. Dice el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este versículo 4 entonces nos habla de algo bien tremendo. La lengua apacible es árbol de vida. Y aquí podríamos compararlo con el primer versículo. Bueno, la diferencia entre este versículo y
y la del versículo 1, la frase del versículo 1, es que en el versículo 1 se trataba o está hablando de apaciguar la ira. Mientras que aquí en este versículo pues se trata de dar instrucción sana, curativa y edificante. Mire, cuando nosotros nos metemos en el camino de la sabiduría, se sana mucho el corazón. Cuando nosotros entramos en el temor de Dios, nuestro corazón es sanado. Y lo que sale de nuestro corazón sale por nuestra boca. Lo que sale del corazón sale por la boca. Y hablamos palabras sabias. Ahora, ¿para qué son esas palabras sabias? Aparte de que son para ablandar la ira, también son palabras que edifican. La lengua del sabio es árbol de vida. O sea, saca palabras que edifican, palabras que sanan. Una buena lengua puede curar almas enfermas, puede convencerlas de pecado, puede presentarles la salvación que hay en Cristo. Mire, para eso Dios nos sanó el corazón. Y con ese objetivo, con el objetivo de que usted transmita a otros lo que está viviendo, lo que ha vivido. De eso se trata. Ahora, en cambio, la lengua malvada, en lugar de sanar, hiere, hace daño a los demás, quebranta el espíritu, quebranta el alma, incluso se hace daño a sí mismo. Entonces miremos esto. Ahora, cada uno que está escuchando estos audios y que está siguiendo este estudio, evalúe. Es tiempo de evaluarnos. ¿Qué estamos hablando? ¿Usted tiene lengua de sabios? Dios nos da. Si usted quiere lengua de sabios, Dios le dará lengua de sabios. Dice en Isaías capítulo 50, versículo 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mira este versículo, qué interesante. Para oír como los sabios. O sea que para usted poder hablar un lenguaje de sabiduría, como lo dice aquí en el versículo 4 de Proverbios, que está conectado con también el versículo 4 de Isaías 50. Para usted poder hablar un lenguaje de sabios, tiene que conectar su oído con la sabiduría de Dios. Si usted no conecta su oído con Dios, si usted no le pide al Señor o el Señor no despierta su oído, usted nunca va a poder hablar palabras de sabiduría. Y esto es una cosa bien importante que usted y yo necesitamos. Aprender a hablar palabras sabias. Palabras sabias. Si usted ha decidido entrar en el temor de Dios y ha decidido entrar en esta escuela de la sabiduría, pues entonces adiestre su oído. Adiestre su oído. Adiestre su oído. ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios. Mire, dice, voy a volver a leer este versículo de Isaías. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado. Despertará mañana tras mañana. O sea, si usted quiere sabiduría, tiene que levantarse temprano, a orar, a clamar, a entrar a conectarse con Dios, con el Señor. Dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué interesante, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarle a que usted se conecte con Dios en este día, a que cada mañana se levante para conectarse con Dios. Dice el versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio, mire, al necio le da flojera, le da pereza, le da flojera escuchar los consejos de sus papás. Sobre todo esto es muy aplicable a los adolescentes. Los adolescentes, pues cuando llegan a sus 11, a partir de sus 10 años, 10, 11, 12 años en adelante,
Entran en una etapa de rebeldía donde se creen que son los mejores, que son mejores que sus papás, donde creen que sus papás no saben nada de la vida, de que los papás piensan que los papás son unos atrasados y menosprecian el consejo. Mire, los papás ya hemos vivido, los padres ya hemos vivido y ya llevamos un camino recorrido. Quizá cometimos muchos errores que ellos están empezando a cometer. Pero dice, el necio le da flojera a los consejos de los padres. Piensan que los están sermoneando. Siempre cuando el papá empieza a darle el consejo, a hablarle, ay, ya empezó mi papá, ay, ya empezó otra vez, ay, no, qué pereza. Sí, siempre piensan así. Pero dice, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y esto es un mensaje para los jóvenes que están escuchando este mensaje. Yo sé que hay muchos jóvenes que lo están escuchando. Aprendan a escuchar a los papás. No menosprecien el consejo de papá y de mamá. Guarden la corrección para ser prudentes. Ahora también hay un versículo, hay un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Hay muchos jóvenes que se levantan contra los papás. Hay muchos jóvenes que se levantan en contra de los padres y son groseros y los atacan fuertemente. Y eso no trae bendición. Ahora, eso es en cuanto a los jóvenes, pero hablemos de nosotros en nuestra versión adulta. También es necesario escuchar los consejos de los papás. Para los que tienen sus padres vivos, escúchenlos, aunque seamos adultos, aunque tengamos ya nuestra vida hecha y tomemos nuestras decisiones. Siempre los papás nos van a dar un consejo. Aprendamos a escuchar. Mire, entendamos esto. Los principios y los valores son eternos. No cambian. Los principios y los valores nunca cambiarán. Serán eternos. Así como la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna y está apropiada para todo tiempo. Para todo tiempo. Dice el versículo 6, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. En la casa del justo hay provisión. Este versículo, cuando lo leí, pues me llenó de gran gozo. También la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En la casa del justo hay provisión, hay gran provisión. El Señor siempre nos dará la provisión. Siempre habrá provisión para nosotros. En la casa del justo hay gran provisión. Pero dice, hay turbación en las ganancias del impío. No debemos dejarnos engañar con los millones que hace alguien de una forma negativa, oyéndose por el atajo para enriquecerse de la noche a la mañana. Esas ganancias del impío traen turbación, traen dolores de cabeza. Esas ganancias de los pecadores, de las personas que se dedican a negocios ilícitos, a la final no traen paz. No hay paz para ellos. Mire, en la casa del justo hay gran provisión. Ahora, esto es un versículo que también lo tenemos que afrontar desde el punto de vista de la fe. Porque puede que a lo mejor usted hoy esté viendo pocas cosas en su casa, poca provisión. Usted a lo mejor dirá, pero Señor, yo veo mi cocina y mi cocina está vacía. Mire, vamos a ver esto. Nunca nos faltará. El Señor siempre traerá la provisión a su tiempo y no poca. Traerá mucha. Siempre el Señor nos sorprende con abundancia. En la casa del justo hay gran provisión. Y si usted está pasando, si usted es una persona justa, si usted es una persona creyente y está pasando por tiempos de necesidad, yo quiero invitarle a que usted tome este versículo y ore conforme a ese versículo. Señor, tu palabra dice que en la casa del justo hay gran provisión. Abre las puertas de la provisión para mi casa. De esa gran provisión, Señor, dame esa gran provisión que tú nos dices en tu palabra. Eso es lo que tenemos que orar. Y yo quiero invitarle a que usted ore conforme
a esta palabra. Dice el versículo 7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Una vez más nos está hablando de lo que hablamos. Una vez más nos está hablando este versículo o este estudio de lo que sale por nuestra boca. La boca de los sabios esparce sabiduría. Si usted es una persona sabia, ahora, lo que hablamos, eso también se aplica, o ahí se aplica el dominio propio. Es decir, usted puede tener control sobre lo que habla, sobre lo que dice. En otras palabras, piense antes de hablar. Piense si lo que va a decir edifica o no edifica. Evalúe sus palabras antes de hablar, antes de decir. Sea prudente. Y dice que la boca de los sabios, ¿qué hace? Esparce sabiduría. Pero mire, me llama la atención, dice, no así el corazón de los necios. Para los sabios habla de la boca, pero para los necios habla del corazón. Recuerde que la necedad se expresa por la boca. Tanto la necedad como la sabiduría se expresan por la boca. Cada palabra que habla un sabio va a ser derramada a la mayor cantidad de personas, pues su anhelo es que compartir y beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Es lo que estamos haciendo aquí en este audio. La idea de hacer estos audios es que la mayor cantidad de gente posible escuche y reciba estas palabras de sabiduría. Pero dice ahí en el versículo, en la segunda parte, no así el corazón de los necios. Desafortunadamente, las palabras que hablan los necios no vienen impregnadas de sabiduría. Vienen con palabras que no edifican, palabras vulgares, palabras chocantes, palabras que rechinan en los oídos. Entonces, una vez más, ¿usted qué es? ¿Usted es un sabio o usted es un necio? Todo se define al hablar. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El sacrificio de los impíos es abominación, y aquí aparece otra vez esta palabra, la palabra abominación. Cosas que Dios abomina, cosas que Dios aborrece, cosas que a Dios no le gustan. Y aquí aparece la palabra abominación. Y una de las cosas que Dios abomina es el sacrificio de los impíos. En algunas religiones se hacen sacrificios al Señor. Por ejemplo, en Bogotá hay una tradición para muchos que es subir el cerro de Monserrate de rodillas. Pues según esa persona está haciendo un sacrificio para Dios. Según esa persona pues está sacrificándose para Dios. Pero mire, no es un sacrificio según las leyes divinas y menos ordenado por Dios. Hay otras personas que se flagelan. Hay otras personas que en Semana Santa se clavan de una cruz. Y cosas como esas. Cosas como esas. Mire, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es abominación. A Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Vamos a hacer aquí una cosa. Mire, por lo tanto, asegúrese que cualquier cosa que vayas a hacer para Dios es algo que Él te pidió. Es algo que esté escrito, pues de nada sirve lo que no está escrito. Y esto va muy de la mano con lo que dice el capítulo 1 de Isaías. Yo les invito a que lo lean. No lo vamos a mirar aquí, no lo vamos a analizar en extremo, ya en su momento lo haremos. Pero ¿qué nos está diciendo? Que ahí lo que está diciendo, la palabra que Dios le está diciendo a su pueblo es, mire, no me traigan sacrificios si su corazón está lejos de mí. No me traigan sacrificios si ustedes están en pecado. No me traigan sacrificios si su corazón está apartado. Eso es lo que Dios está diciendo ahí en Isaías 1. Les recomiendo que vayan y lo lean y lo estudien. Mire, la rebelión, la necedad, es como idolatría o hechicería.
De nada sirve traer un sacrificio o presentarle a Dios una alabanza, digamos, o cantarle una canción si nuestra vida está en rebeldía, si nuestra vida está en pecado, si nuestra vida está, si con nuestros actos y acciones estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ahora, lo primero es que tendríamos que pedir perdón y tener un arrepentimiento verdadero antes de presentar nuestra ofrenda y nuestro sacrificio de alabanza. Ahora dice la segunda parte, mas la oración de los rectos es su gozo. Ahora, la obediencia es la clave para obtener de parte de Dios la honra, para obtener el gozo del Señor. Y aquí este versículo es bien importante. El sacrificio de los impíos a Dios no le gusta. ¿Qué le gusta a Dios? Que su corazón sea recto, que usted tenga un corazón limpio, sano y renovado para el Señor. Que usted tenga un arrepentimiento verdadero en su vida. Dice el versículo 9, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Abominación es a Jehová, y lo mismo. Otra vez aparece la palabra, abominación es a Jehová el camino del impío. Cosas que Dios aborrece, el camino del impío, el camino del pecador, los caminos retorcidos, eso es el impío. El que tiene un camino retorcido, el que tiene un camino malvado, ese es el impío para Dios. Y dice aquí que el impío, el camino del impío, es abominación a Dios. Hay muchas personas que piensan que viven de cualquier manera, andan de cualquier manera, se revuelcan en el pecado, en borracheras, en fornicaciones, en adulterios, en malas actitudes, en todas estas cosas. Y dicen, Dios está conmigo. Es que Dios está conmigo. No se engañen, no se engañen. Aquí la palabra de Dios dice que el camino del impío es abominación a Dios. Yo creo que estos versículos nos tienen que llevar a reaccionar y tienen que llevar al pecador a reaccionar verdaderamente. Dice, mas él ama al que sigue justicia. ¿Quién es él? Dios. Dios ama al que sigue la justicia. Dios ama al justo. Dios ama al que es justo. Y esto es importante que usted lo entienda hoy, amado oyente. Es importante que usted lo entienda hoy. Dios abomina el camino de pecado. Dios odia el pecado. Por eso estos versículos y todo esto que hemos venido estudiando sirve para traer conciencia de pecado. Y esto es muy importante, que es muy importante entenderlo. A lo mejor los caminos que usted está transitando hoy no son caminos buenos, son caminos de pecado. Y esos caminos de pecado llevan a la muerte, a una muerte eterna, a una perdición eterna, al infierno. Ahora, si usted quiere vivir una eternidad en paz y una eternidad con el Señor, porque después de morir hay una eternidad. Hay muchas personas que tienen unos conceptos de la muerte muy diferentes. Pues el concepto que nos da la Biblia es que después de morir hay una eternidad. Para unos hay una eternidad en Cristo, en paz. Pero también para otros hay una eternidad en el tormento eterno, en el infierno, donde hay un tormento que no pasa, donde hay un gusano que no se sacia, donde siempre vamos a estar atormentados. Entonces la pregunta es, ¿usted a dónde quiere ir? Vamos a ir al cielo, los que conocemos de Dios, los que hemos confiado en el Señor, los que nos hemos arrepentido. El camino de los impíos es abominación a Dios. Y dice el último versículo, la reconvención es molesta al que deja el camino. La exhortación, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá.
La reconvención es la exhortación. Y al que se le exhorta por dejar el camino, le molesta. Esto es de lo que habla. La reconvención es molesta al que deja el camino. Mis amados, estos versículos deben servirnos para reaccionar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar. ¿A dónde va nuestra vida? Yo quiero invitarles a que terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias por llenarnos, por saciarnos, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por hablar a todo nuestro ser. En esta mañana, Señor, o en este día, queremos pedirte que permitas que estas palabras queden guardadas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos poner por obra estas palabras de sabiduría, que estas palabras de sabiduría queden guardadas, atadas a nuestro cuello, grabadas, Señor, en todo nuestro ser. Y permítenos, Señor, ponerlas por obra. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra lengua, a controlar nuestro hablar, a pensar antes de hablar, Señor. Ayúdanos, Padre, a transitar el camino de la sabiduría. Trae sabiduría a nuestras vidas. Despierta nuestro oído para ser sabios, para saber hablar palabras alcanzados, Señor. Despierta nuestro oído para oír como los sabios, para ya no ser más necios, que hablan sandeces, que hablan necedades y tonterías. Ayúdanos, Padre, a hablar sabiduría que viene de lo alto. Yo te pido hoy que derrames de tu bendición y de tu amor sobre tu pueblo, sobre tus hijos, y que hoy, Señor, sea esparcida la semilla de tu palabra, de la bendita palabra del Eterno. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados oyentes, así llegamos al final de este tiempo devocional, esperando que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les invito a que compartan este audio con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban si les ha gustado este contenido. Es muy importante. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en otra oportunidad.